Bueno, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy, vamos a continuar con la serie que iniciamos hace 3 semanas, la de falsos maestros y doctrinas heréticas. Bueno, les doy la bienvenida a los poquitos que estamos aquí. Y pues también a los que se conectan por el Facebook para seguir la transmisión, pues gracias por acompañarnos. Como les decía, pues vamos a continuar con esta serie. El día de hoy es el último discipulado del año. Ya les informaremos cuándo continuamos o retomamos el discipulado y esta serie. En enero, no sé, más o menos como a mediados de enero vamos a continuar, pero bueno, nosotros les informaremos la fecha exacta en la que retomaremos nuestro discipulado y por consecuencia pues esta serie. Y ya pues como el pastor ya les dio los avisos el domingo, bueno, ya nada más tenemos esta reunión el día de hoy y los 2 domingos que quedan de diciembre, pues nada más tendremos la reunión general los domingos a las 10:30. Los seguimos invitando para que se vengan a esa hora, para que nos acompañen al momento de oración. Y bueno, después continuamos con la enseñanza. Y bueno, eso es lo que vamos a tener ya para este año. Y si Dios nos permite, pues iniciando enero, iniciaremos también con los servicios o con la reunión general del domingo y luego ya les informamos cuando reiniciamos con los discipulados, con las reuniones de varones, etc. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 3 de la serie Falsos Maestros y Doctrinas Heréticas, tomando en cuenta que el jueves pasado no concluí el tema, me faltaron algunos puntitos, entonces el día de hoy retomo lo que me faltó y junto con lo que vamos a ver también el día de hoy, y le puse por nombre, tomando en consideración eso, le puse por nombre Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, segunda parte. Si ustedes recuerdan, el jueves pasado así fue el título: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y fue tomado de ahí de un texto del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Y bueno, hoy el tema así se llama: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, segunda parte. Y bueno, quiero que me acompañen ahí al libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, vamos a leer los versículos 8 y 9. Bueno, dice la palabra de Dios de esta manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar, hermanos. Padre de bondad, te damos gracias el día de hoy, otra vez por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en torno a tu presencia, Señor, conociendo más tu palabra, la revelación que has dejado para nosotros escrita, Señor. Te damos gracias por esa palabra y te pedimos que sea abierto nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos discernir esa palabra que tú hoy nos das y
y sobre todo que podamos no solamente oírla, sino ponerla en práctica. Es el propósito que tenemos al escuchar tu palabra, de ponerla por obra, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de ella y el Espíritu Santo, Señor, que habita en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Te bendecimos, te pido la bendición para mis hermanos, tanto los que están aquí como los que nos acompañan a través del Facebook. Bendícelos, Señor. Te suplicamos que atiendas a sus necesidades. Ellos te los han presentado y cada que oramos presentamos nuestras peticiones delante de ti, Señor, confiando en que tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, pero no dejamos de tomar en cuenta que tú eres justo también y eres soberano, Señor, y será siempre conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice ahí el texto que leímos, dijo Pablo ahí en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pues si recuerdan, en el tema pasado estuvimos viendo algunos conceptos como por ejemplo herejía, secta, religión. ¿Qué significan estos? ¿En qué consisten? Y vimos un punto que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, o muy en cuenta, y es la diferencia entre lo que es una religión y el cristianismo bíblico, porque hay una diferencia abismal, diría yo, porque bueno, vimos que las religiones provienen del hombre en sí, no de Dios. Eso nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Son conceptos, principios, normas, qué sé yo, que son producto de la sabiduría, vamos a decirlo así, del hombre, pero no de Dios. Entonces vimos unas verdades que pueden parecer muy drásticas y muy tajantes a la vez, pero es la verdad. Sabemos que nosotros tenemos en la revelación verdades absolutas, y una de las verdades absolutas es que el único medio de salvación que Dios nos ha dado es a través de su Hijo Jesús. No hay otro camino al cielo, no hay religión que nos lleve a Dios. Les comentaba que yo lo veo al revés, ¿verdad? Si no nos llevan a Dios, pues obviamente nos van a llevar a otro lado, y no es precisamente al cielo. Entonces, las religiones son sabiduría de hombres, y por eso están muy relacionadas con los conceptos que estuvimos viendo. Entonces, vamos a seguir viendo algunos otros conceptos. Espero no aburrirlos con esto. Y bueno, me quedé pensando, ¿verdad?, que tal vez puede ser que algunos piensen o llegaran a pensar que por qué vemos este tipo de temas o estamos analizando estos conceptos, pero yo creo que es importante conocerlos para en determinado momento no seamos nosotros confundidos, porque cuando se mezclan todas estas cosas de filosofías, de religiones, de doctrinas heréticas, cuando se mezclan con el cristianismo, pues generan mucha confusión en algunos. No digo que en todos, ¿verdad?, pero sí generan mucha confusión. Entonces es necesario que los conozcamos. Al final vamos a ver algunos puntos en los cuales nos beneficia conocer o saber de estas religiones, filosofías, etcétera. Y bueno, tomando en cuenta este versículo 8 que leímos de ahí de Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí haríamos otra pregunta.
Pablo menciona filosofías y huecas sutilezas. Vamos a tomarlo de esta manera. Tomando en cuenta el contexto de lo que Pablo escribió aquí, está considerando que la filosofía es una hueca sutileza. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la filosofía? Sería otro concepto que estaríamos viendo el día de hoy. ¿Qué es la filosofía? Y bueno, yo buscando ahí en el diccionario, pues encontré una definición, ¿verdad?, que también se las voy a leer tal cual la transcribí de ahí del diccionario, y luego vamos a ver la raíz etimológica y bueno, por qué, también vamos a ver por qué es necesario conocer acerca de la filosofía. Pues dice Pablo, ¿verdad?, filosofías, o que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y vamos a definir esto de filosofía. Y lo que encontré fue esto. Fue un resumen porque encontré varias, ¿verdad?, y las traté de conjuntarlas haciendo un resumen. Y bueno, concluí con esto. Dice, la filosofía es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada busca dar respuesta a una variedad de interrogantes. ¿Cuáles son estas interrogantes? Pues la cuestión de cómo a través del pensamiento humano, de la sabiduría humana, el hombre trata de explicar los fenómenos que suceden dentro de la naturaleza, el origen del hombre, de dónde venimos, hacia dónde vamos, el origen del universo, de nuestro planeta, incluido dentro del universo, obviamente. Pero aquí con la filosofía sucede algo, que el hombre trata de explicar o de encontrar y dar respuesta a todas estas interrogantes, pero como se los decía, con la sabiduría del hombre, sin tomar en cuenta a Dios. Y el concepto, el concepto etimológico de filosofía es este. La palabra filosofía proviene de dos voces griegas, una es filia, que significa amor, y la otra sofía, que significa sabiduría. Por lo cual el significado etimológicamente es amor por la sabiduría, o alguien que ama la sabiduría, o la ciencia, o el saber, el conocimiento en general. Y en estos términos podemos concluir lo que ya les había dicho. ¿Es amar la sabiduría, pero de quién? ¿La de Dios? No, la sabiduría de los hombres. Y existen varias ramas de la filosofía. No vamos a dar aquí una conferencia de lo que es la filosofía, pero bueno, vamos a tratar de ver algunos puntos, en concreto 4 ramas. Voy a tocar 4 ramas de la filosofía que se relacionan mucho con las religiones, con las herejías que se han infiltrado incluso dentro del mismo cristianismo. Y bueno, les voy a leer algunas de las ramas de la filosofía. No son poquitas, son muchas. O sea, diríamos que el hombre tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, pero mundano. Y dentro de las ramas de la filosofía está la antropología, la epistemología, la estética, la ética, la gnoseología, la lógica, la metafísica, la filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, filosofía de las religiones, filosofía del derecho. Esto pues se aplicaba mucho en el Imperio Romano.
De hecho, de ahí se derivan muchas de las leyes del derecho romano. Ahora, la filosofía política, la filosofía oriental, la filosofía de la naturaleza, de la educación, de la mente, etcétera, es mucho, muy amplio todo esto. Pero les decía, de estas ramas vamos a ver 4 que son las que nos pueden interesar en su relación con lo que estamos estudiando, las doctrinas heréticas. Y una de ellas es la antropología. ¿Y qué es la antropología? Bueno, se los voy a leer la definición. Dice que la antropología tiene el propósito general de adentrarse en el conocimiento de la rareza humana. Diríamos, o cómo lo podremos interpretar esto. O sea, las diferentes razas que existen en el mundo, en lo que se refiere al ser humano. Y hay muchas. Sí estamos conscientes de esto, ¿eh? Hay negros, blancos, amarillos, dicen por ahí, bueno, dependiendo de la nacionalidad que se tenga. Por ejemplo, nosotros pues somos descendientes de españoles y nativos mexicanos y dicen que somos mestizos, ¿verdad? Así se nos dice. Bueno, entonces buscan investigar, ¿verdad?, de dónde provienen el hombre y todas esas razas. Dice aquí, cautiva especialmente a esas que conllevan a un cierto enigma y contradicción, como en el caso también del conocimiento científico, de la libertad, de los juicios de valor, de la religión, de la comunicación interpersonal. Su propósito formal radica en las características humanas que permiten este fenómeno. Por ejemplo, la psicología de la historia, la psicología y la historia, y dice que concuerdan en el objeto material, pero no en su propósito formal. Esto es lo que saqué ahí de lo que se refiere a lo que es la antropología. Y luego otra de las que nos puede interesar es la ética. Dice, se encarga del estudio de la moral y lo relacionado con la bondad o maldad de las conductas humanas. Su enfoque son las acciones humanas y todo lo que se relacione con el bien, la felicidad, el deber y la vida realizada. En un análisis de la ética, a esta se le compara con los mismos orígenes de la filosofía de la antigua Grecia, ya que su evolución histórica ha sido muy variada y amplia. Yo creo que más o menos entendemos qué es la ética, ¿no? Cuando hablamos de que un médico, por ejemplo, tiene ética, pues quiere decir que se ajusta al conocimiento científico en relación a la medicina, ¿verdad? Y, por ejemplo, diríamos, un abogado, por decir algo, ¿verdad?, que tiene ética, pues quiere decir que también se apega a los principios de la ley o de las leyes establecidas en cada país para aplicar la justicia. O sea que es honesto, por así decirlo. O por ejemplo, la ética aplicada, por ejemplo, el matrimonio. Un hombre y una mujer que son casados y tienen ética, ¿qué estamos diciendo con eso? Bueno, pues diríamos del hombre y de la mujer al mismo tiempo, pues que son fieles, que son responsables, que viven conforme a los principios tanto de la ley civil como de la ley de Dios. Entonces vamos a pensar así, ¿verdad?, que se tiene una ética. ¿Sí me expliqué? Bueno, creo que nada más Fernando me entendió. A veces estos conceptos están medios complicados, ¿verdad?
créanme, cuando que yo era un estudiante, estas materias que las llevábamos en la escuela no me gustaban, ¿no? Llevábamos psicología, llevábamos ética, llevábamos lógica, y eran de las materias que yo estudiaba solo para pasarlas, porque no me gustaban, me aburrían. De hecho, incluso, recuerdo que cuando estaba en la preparatoria llevábamos una materia que se llamaba, bueno, tenía que ver con las raíces del lenguaje, ¿verdad? Y estudiábamos, ¿cómo se llamaba esa materia? Se me olvida de repente. Etimologías griegas y latinas eran las que llevábamos ahí. Y la verdad a mí me aburrían. Digo, bueno, ¿yo cuándo voy a utilizar esto de las etimologías griegas y latinas? Les digo, y solo las estudiaba para pasarlas, porque pues era un requisito, ¿verdad? Pero no me gustaban, me aburrían. Y yo pensaba que nunca las iba a emplear. Y pues, ¿para qué me van a servir eso? ¿O para qué me va a servir eso a mí? Pues ahora me doy cuenta para qué. Son muy útiles en todo esto que como predicadores tenemos que estudiar para poder comunicar un mensaje evangélico, fíjense. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de saber establecer las diferencias, porque miren, en la actualidad les hemos dicho que se han infiltrado muchas falsas doctrinas dentro del cristianismo, y muchas de las falsas doctrinas tienen que ver con todos estos conceptos que a veces ni siquiera los percibimos. Entonces, por eso es necesario que los conozcamos. Al final les voy a dar unas razones que espero que no sean suficientes. Bueno, otra de las ramas de la filosofía es la metafísica. Esta está de moda dentro del cristianismo, así entre comillas. Dice que se encarga del estudio de la naturaleza, de cómo se encuentra estructurada, qué la compone y los principios esenciales de la realidad. Su objetivo es alcanzar una mayor comprensión empírica del mundo, tratando de conocer la verdad más amplia del porqué de las cosas. La metafísica se apoya en tres interrogantes: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Suena medio raro, ¿verdad? Pero tiene que ver, como es una rama de la filosofía, pues se busca encontrar interrogantes, pero también al mismo tiempo, como es sabiduría humana, se llega a pensar que se tiene poder incluso para transformar las cosas o las situaciones. Y por eso esto de la metafísica, muchos falsos predicadores lo están aplicando, y son aquellos que ustedes han oído, y yo creo que los hemos oído, que decretan, que cancelan, que hacen pactos. Tiene que ver con todo eso. Entonces, eso es la metafísica. Otra de las ramas es la filosofía de las religiones. Dice, se encarga del estudio introspectivo de la religión, introduciendo argumentos sobre la existencia de Dios y sobre la naturaleza, los problemas del mal, la conexión entre la religión y otros sistemas de principios como la ética y la ciencia. Es usual diferenciar entre la ideología de la religión y la religiosa. Espero no confundirlos. La primera apunta al pensamiento filosófico sobre la religión, que puede llegar a cumplirse por creyentes y no creyentes por igual. ¿Qué significa esto? De la ética, o la primera apunta, como dice aquí, la filosofía sobre la religión, que puede abarcar cualquier religión porque es sabiduría humana, pero en cierta forma excluye
lo que nosotros llamamos revelación. ¿Y quiénes son los que argumentamos que tenemos una revelación de Dios? Para empezar, somos nosotros los cristianos. Nos basamos en las Escrituras, y las Escrituras le llamamos palabra de Dios porque consideramos que es una revelación de Dios. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, seguramente la han escuchado o la han leído. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Dios habla hoy. Porque la Biblia es Dios hablando, así de sencillo. Entonces, fíjense, la idea o la ideología de la religión tiene que ver con eso, dice, pero la religiosa son conceptos bien contradictorios. Tiene que ver con esto de las revelaciones. Entonces, nosotros argumentamos una revelación de Dios y es por la cual nos guiamos. Pero ¿quién más argumenta en concreto una revelación de Dios por la cual se guía? A ver, vamos a ver qué tanto estamos empapados de esto, ¿no? ¿Quiénes son otras religiones, vamos a decirlo así, que argumentan tener una revelación de Dios? Escrita, como nosotros la Biblia. Bueno, se los digo. El Islam, los musulmanes. ¿Cuál es su revelación? El Corán. Ahora, hay otros, los mormones. ¿Cuál es su revelación? Pues el libro del Mormón. Ellos le llaman otro testamento de Jesucristo u otra revelación de Jesucristo. ¿Por qué dicen otra? Pues porque ya existe una. ¿Cuál es? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, entonces somos los que argumentamos tener una revelación de Dios, aunque también en la actualidad está de moda las revelaciones para los pseudoapóstoles y pseudoprofetas. ¿Sí se fijan cómo está todo mezclado ahí? Por eso a veces todo esto genera una confusión bien tremenda. Y bueno, me he encontrado con personas que me llegan a decir: oye, Nico, ¿qué hacemos? Es que todos dicen tener la verdad y todos dan sus propios argumentos, y luego escuchas a unos y toman la Biblia como base y son convincentes, pero luego vienen otros y utilizan también la Biblia como base y también son convincentes. Ya no hayan ni para dónde, ¿verdad? Y surgen preguntas como esta: ¿dónde está en sí la verdad? ¿Dónde está la verdad? Era una pregunta difícil antes para mí, y espero que para ustedes también sea una pregunta difícil, o que fue una pregunta difícil, pero ahora es fácil responder a esto. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién me lo dice? En la palabra de Dios, en Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. Y el Verbo se hizo carne, escribió el apóstol Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos de Dios, o sea, la palabra de Dios, que es Cristo. Ahí está la verdad. Esa es la verdad. Y es una verdad absoluta. No hay más. Aunque hay otros que digan que sí. Y dentro de lo que vamos a ver de las religiones, pues vamos a ver cómo otros también utilizan la Biblia, pero aparte tienen otra revelación u otra base en la cual fundamentan sus dogmas, sus conceptos. Vamos a ir viendo de una forma detallada esto para no ser confundidos. Acuérdense del texto que leímos al principio. ¿Qué decía Pablo? Que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas. Y déjenme decirle que ahorita, en estos tiempos, multitudes han sido engañadas con todas estas filosofías, con todas estas falsas doctrinas. Han sido arrastrados, han sido llevados. Vamos a ver algunas de las filosofías ya en concreto que prevalecían en el tiempo de cuando los apóstoles predicaban. Bueno, desde mucho tiempo antes. Pero vamos a ver lo que los apóstoles tuvieron que enfrentar cuando predicaron el Evangelio. Y ahí surgen o empiezan a surgir estas filosofías. Tal vez ustedes hayan oído acerca de algunas. O fíjense, hay veces que hasta el hombre puede tener ese tipo de pensamientos sin saber en realidad qué son. Pero bueno, Dios nos va a traer luz y nos va a traer revelación. Pero no nuevas revelaciones, Abran su Biblia ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 17, vamos a leer los versículos 16 al 18. Hechos 17, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice ahí la palabra, algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, y dice que disputaban con Pablo. ¿Por qué? Porque se oponían a la predicación del evangelio, porque ellos tenían sus propias creencias o sus propias filosofías. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos y los estoicos? Vamos a ver quiénes eran. Los epicúreos, nombre que recibe la escuela filosófica griega fundada por Epicuro. Este vivió del 341 al 270 antes de Cristo. Dice que sostiene el principio del placer como valor supremo y finalidad del hombre. O sea que el hombre, uno de sus propósitos o de sus principios es experimentar placer. Y vamos a ver 4 puntos. Dice, el punto número 1, aceptar todo placer que no produzca dolor. Fíjense los pensamientos de los epicúreos, o de este hombre, ¿verdad? Que es el fundador, por así decirlo, de este tipo de pensamiento. Aceptar todo placer que no produzca dolor. Evitar todo dolor que no produzca placer. Punto número 3. Evitar el placer que impida un placer aún mayor o que produzca un dolor mayor que este. Punto número 4, soportar el dolor que aleje un dolor mayor todavía o que asegure un placer mayor. Ahora,
para ellos, ¿qué significaba el placer? El placer lo entendían como la satisfacción del espíritu proveniente de un cuerpo o de un alma sanos, y nunca de Dios. Buscar placer y satisfacción únicamente en la salud o en el intelecto es no tener deseo de encontrar la verdadera fuente de la felicidad. En pocas o muchas palabras, ¿cuál era el pensamiento o la filosofía de los epicúreos, que tuvo su origen en Epicuro, o en Epicuro, no sé cómo se pronuncia? El placer, por el placer mismo. O sea que todo lo que nos produzca placer, gozo, satisfacción en la carne, era aceptado por ellos. Y a toda costa trataban de evitar el dolor, de no experimentar un sufrimiento. Por eso todos esos conceptos así que les leí. Les vuelvo a aclarar, ¿verdad?, que todas estas cosas de repente son medias complicadas, pero tenemos que conocerlas. Decía, en pocas o muchas palabras, lo importante para estos era el placer. Buscar el placer mediante cualquier medio. Ahora, ¿quiénes eran los estoicos? Dice aquí que es la escuela filosófica griega fundada por Zenón de Sitio, que vivió del 334 al 262 a.C. Dice que comprende su doctrina y la de sus seguidores. El nombre se deriva del griego stoa, que significa pórtico, porque Zenón enseñaba en el pórtico llamado poikile, y esto significa pintado, en Atenas. Entonces, este Zenón de Sitio predicaba en el pórtico pintado de Atenas, y de ahí viene el nombre de estoico. Bueno, el estoicismo afirma que la sabiduría y la felicidad se derivan de la virtud. Esta consiste en vivir conforme a la razón, sometiéndose a las leyes del universo, al fin de lograr la imperturbabilidad del espíritu. Es una forma de panteísmo empirista que pretende volver al hombre insensible a los males físicos mediante la obediencia irrestricta de las leyes del universo. Bueno, se los trato de explicar. ¿Qué significa esto? Los estoicos eran al revés. Trataban de ser rectos, tener una ética y sufrir al grado de experimentar cualquier dolor con tal de vivir conforme a las leyes del universo. Pero fíjense, del universo, no de Dios. ¿Sí me expliqué? O sea, Dios está afuera. Ni los epicúreos ni los estoicos creían en la resurrección que Pablo enseñaba, o en la que nosotros creemos como cristianos. De modo que por eso cuando Pablo les predicó, les habló, ellos dijeron, pues este es un charlatán, un predicador de dioses extranjeros o de deidades extranjeras. Porque si recuerdan, o bueno, si han leído ese texto ahí en el capítulo 17, pues Pablo llegó diciéndoles, ¿verdad? Veo cuán religiosos son, algo así les dijo Pablo. Porque andando por ahí por las plazas vi pues que tienen ahí sus monumentos de sus dioses, ¿verdad? Y que incluso tenían un monumento ahí, un altar, por llamarlo de una manera, que decía ahí o que estaba dedicado al Dios desconocido. Y Pablo dijo, bueno, a ese que ustedes adoran sin conocer,
es del cual yo vengo a hablarles. Y entonces empezó a predicarles de Jesús, de la muerte, de su muerte, de su resurrección. Y dijeron, este cuate está loco. Y al final terminaron diciéndole, en otra ocasión te escucharemos. Pero dentro de los que estuvieron ahí, en el Areópago, cuando lo escucharon, aceptaron el mensaje y se convirtieron. Y creyeron en Jesús. Creyeron en la resurrección de Jesús. Por eso cuando nosotros hablemos con alguien o si llega a ser un grupo de personas, algunos creerán, muy pocos tal vez. Pero con esos pocos que crean, debemos de asumir esa responsabilidad de compartir nosotros el Evangelio. Ahora, dentro de lo que vimos aquí de los estoicos, dice que es una forma de panteísmo. Entonces vamos a plantear esta otra pregunta. ¿Qué es el panteísmo? ¿Se han escuchado alguna vez sobre esta filosofía o doctrina? Dice aquí que la palabra viene del griego pas, o sea, pan, o todas las cosas, y dice teos, que viene o significa Dios. Como su mismo nombre lo sugiere, es la doctrina según la cual Dios y el mundo forman una unidad. Son la misma cosa y constituyen un todo indivisible. Dios no es trascendente del mundo, no se distingue ni se separa de él, al contrario, es inmanente a él y se confunde con él, se disuelve en él, se manifiesta en él y en él se realiza como una sola realidad total y substancial. ¿Qué significa esto? Que todo es Dios. O sea, yo soy parte de Dios, cada uno de ustedes es parte de Dios. La silla, el celular ahí, la cámara por la cual estamos transmitiendo, todo es Dios en sí. ¿Cómo se los podría explicar de una manera más clara? Bueno, me voy a tomar la libertad de tomar un ejemplo como lo hizo Pablo. Pablo, para hablar de la iglesia, se refirió a la iglesia como un cuerpo y decía que somos miembros de un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Y haciendo referencia al cuerpo humano, pues hablamos de las manos, de los brazos, de los órganos internos, del corazón, de los pulmones, del estómago, etc. Entonces, este cuerpo, o el cuerpo de ustedes, tiene muchos miembros, pero todo es un cuerpo. Y vamos a decir, por ejemplo, la hermana Oli. Su mano pues es de Oli, o es Oli, todo ella es Oli. Más o menos así es lo que tiene o significa el panteísmo, que todo es Dios, todo es una unidad. Obviamente entonces por eso no creen que Dios creó todo, porque Dios con todas las cosas es todo. ¿Sí me expliqué? Si no, bueno, lo que estemos viendo los conceptos de las religiones y todo eso, espero que se puedan aclarar todas estas cosas. Ahora, otra de las filosofías que andaban por ahí en los tiempos de los apóstoles y que muchas prevalecen, como esta de los estoicos y de los epicúreos, estas filosofías, créanme que muchos hombres las viven y las viven sin saber de dónde proviene todo esto, este tipo de pensamiento. ¿Cuál fue su origen? He escuchado hombres que bueno, les gusta tener ahí no solo a su esposa, sino tener varias mujeres.
y al preguntarles yo, pues, ¿por qué viven de esa manera? Me han dicho, pues es que yo nací para el amor. Aplican aquella canción muy pegajosa, no sé si alguien la escuchó alguna vez. Fíjense, yo la escuché, todavía me acuerdo de la letra. Cantando, pues el autor dice la letra, ¿verdad? Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Entonces, si alguna vez han oído esa canción. Si no la han oído, pues qué bueno, quiere decir que no anduvieran por ahí en el mundo como yo. Pero así piensan eso, estos hombres, ¿no? Con toda mujer que andan, ¿qué buscan? El placer, por el placer mismo. No les interesa en sí la persona, sino ellos experimentar el placer. Pero no se refiere solamente a eso. ¿Con qué más podemos experimentar placer? Por ejemplo, yo diría con la comida. ¿Quién disfruta el comer? Pues todos disfrutamos del comer. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando ya estamos satisfechos, ya suplimos esa necesidad, ¿qué hacemos? Pues por el momento dejamos de comer. Pero hay quienes experimentan tal placer al comer que aunque ya estén satisfechos, o como decimos regularmente, ya estamos llenitos, le siguen echando. Y luego ahí tienen problemas de sobrepeso, y luego del sobrepeso vienen las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, que muchos la padecemos. ¿Por qué? Pues es que, y no sé si han oído otro dicho, esto es al respecto de la comida, pero no sé si han oído acerca de cuando, por ejemplo, anunciaban los cigarros en la televisión. Ahora ya no sucede eso. Prohibieron comerciales que promovieran el tabaco, el fumar. Pero me acuerdo de aquellos comerciales que salían en referencia a eso, que salía un hombre ahí con su cigarro y, fumar es un placer. ¿Sí llegaron a oír eso? Y luego los comerciales con los cuales atacaban nuestra mente, ¿verdad? ¿Quién eran los que fumaban? Pues hombres recios, fuertes, ¿verdad? Y salen, por ejemplo, cuando anunciaban, voy a decir una marca, ¿verdad? A ver si recibo regalías. ¿Cómo anunciaban los cigarros Marlboro, por ejemplo? Pues un vaquero ahí en su caballo, ¿verdad? Bien, un hombre fuerte, recio, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, los anuncios de las cervezas. Bueno, olvidemos de eso, pero fíjense cómo tiene todo que ver con el placer. O sea, viven este tipo de filosofías y ni siquiera lo saben. O a lo mejor nosotros andando en el mundo también las vivimos y ni siquiera sabíamos. Entonces, el panteísmo, ¿qué es panteísmo? Pues todo es Dios. Otra de las filosofías muy fuertes en ese tiempo y todavía prevalecen es el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, dentro de lo que encontré, les leo, dice, entre los siglos I y II después de Cristo se desarrolló en Alejandría y Roma una tendencia filosófica religiosa conformada por ideas de Platón, de Filón, pero también del judaísmo y del cristianismo primitivo, que tuvo por nombre gnosticismo. Se cree que existió un gnosticismo precristiano o pagano que procedía de Egipto y Grecia. Los miembros del gnosticismo eran personas que manejaban muchos conocimientos y creían que su doctrina solo podía ser revelada a los que tenían el verdadero conocimiento. Este movimiento estuvo presente en el cristianismo primitivo, pero trató de interpelar la fe
y la figura de Cristo en ideas que no fueron aceptadas por los cristianos, razón por la cual fue considerada como una corriente herética. El gnosticismo es considerado una doctrina sincrética de los fundadores de la filosofía griega, sobre todo la platónica, y de las religiones judeocristianas, con elementos de otras tradiciones orientales. Bueno, ¿qué era en sí el gnosticismo? El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Bueno, llegaron a decir que el hombre no se salvaba por el perdón o la misericordia de Dios, que fueron dadas a través del sacrificio de Jesús, sino que el hombre se salva a través de sus conocimientos. Esto lo manejan mucho, es una de esas que llaman sociedades secretas. Luego les platico sobre eso. Pero que también en la actualidad es una corriente bien fuerte. Les estoy hablando de la masonería. Tienen, créanme, que unas ideas bien pesadas, bien... A veces cuando pienso en eso, hasta me da miedo, Está muy fuerte esa cuestión. Pero bueno, dice que el gnosticismo tiene o incluye dentro de sí lo que es el sincretismo, otro concepto más. ¿Qué es el sincretismo religioso? Les digo, cuando estemos viendo cada una de las religiones o de las doctrinas heréticas, ya así en particular cada una que les estemos viendo, vamos a ver cómo muchas o varias son un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es la mezcla de varios conceptos o de varias doctrinas que a veces ni siquiera se relacionan entre sí, pero que son aceptadas de una forma general, como un todo. Y créanme que esto es bien contradictorio. ¿Por qué? Vamos a pensar en X religión cristiana que dicen que creen en Cristo y tienen como fuente de revelación la Biblia. Pero aparte de la Biblia, ellos argumentan que la Biblia no es la única revelación de Dios, sino que aparte tienen otra fuente de revelación de Dios que incluso también le llaman palabra de Dios. Pero estas dos, la palabra de Dios, en sí la Biblia, y su otra fuente de revelación, que también dicen que viene de Dios, incluso se contradicen muchas veces. Pero argumentan que debes de creer tanto la una como la otra. Y créanme que es absurdo. Y la otra vez les ponía un ejemplo. Las sillas que tenemos aquí, hablando del plástico que tiene la silla, ¿de qué color es? Blanca. Pero luego viene un hombre que tiene autoridad y te dice, la silla es negra. Tú la ves blanca. Pero por la autoridad de aquel que viene, tienes que creer que es negra. O sea, tienes que creer las dos cosas. Uno dice que es blanca y el otro dice que es negra. Y el sincretismo dice que tienes que creer las dos.
¿Tiene lógica? Hablando de filosofía. No, es absurdo. Pero sin embargo ahí están. Y vamos a ver algunos ejemplos de la religión, en cuanto a las religiones de estas cosas. Es que no puedo creer dos cosas que son opuestas o que se contradicen, no las puedo creer al mismo tiempo. Pero dentro de las religiones que son un sincretismo, ellos dicen que sí, que se deben de aceptar y creer. Bueno, ya cuando lleguemos a eso, ustedes van a ver cómo está el asunto ahí. Eso es un sincretismo, una mezcla de doctrinas, de conceptos, de filosofías incluso. Déjenme decirles que, bueno, la mayoría sabemos que muchos venimos de la religión tradicional. Y yo soy uno de los que viene de la religión tradicional. Y estando allá, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué los que van a ser ministros, en pocas palabras, sacerdotes, por qué estudian, estando en un seminario, 4 años de filosofía? Y creo que 1 o si acaso 2 años de teología. Yo me hacía esa pregunta. Al final, estudiando esa religión a profundidad, pues tuve que concluir que estudian filosofía, no como ahorita lo estamos haciendo para conocerla nada más y saber a lo que nos enfrentamos, sino que la estudian porque eso es precisamente lo que enseñan. ¿Sí me expliqué o sí me estoy dando a entender? Pero los seguidores, los miembros de esta religión, incluyéndome a mí cuando estaba, creíamos que era una religión cristiana. Y oh sorpresa, no lo es. Yo sé que esto le puede doler a muchos, pero hablando de la verdad, esa es la verdad. Por eso les digo que las religiones no vienen de Dios, ni mucho menos nos llevan a Dios. Pero pues como dijo el pastor Chuy Olivares, pues cada quien su religión. Ahora, para finalizar, ¿en qué nos ayuda conocer todas estas cosas? Bueno, anoté 4 puntos en los cuales nos ayuda. Cuando las estudiamos, cuando las conocemos, nos capacita para combatirlas. Esa es una razón. Otra, nos auxilia en la evangelización. O sea, cuando nosotros compartimos el evangelio. ¿Pero por qué nos ayuda en esto? Para no cometer el error de nosotros introducir estas cosas cuando nosotros compartimos el evangelio. Porque sucede. ¿En qué más nos puede ayudar? Bueno, que a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, y conocer estas cosas, Dios nos da una convicción más fuerte de nuestra fe. Me han dicho, por ejemplo, y les pongo ejemplo no porque me quiera poner yo como ejemplo, sino porque es lo que me ha sucedido a mí. Me han dicho, y por ejemplo a mis hermanas, que ya vienen aquí también a casa de oración, les preguntan,
personas de allá. ¿Cuándo regresas? Aquí está tu lugar. ¿Qué andas haciendo por allá? Ya regrésate. Y ellas responden lo mismo que yo. Ni loco. No, hombre, ¿cuándo voy a andar regresando a eso? Porque ahora tengo una convicción mucho más fuerte de la fe que ahora profeso, o de a quién he creído, como dijo Pablo. Yo estoy seguro de a quién he creído, dijo Pablo, y de quién estaba hablando, de Cristo. Entonces, fíjense, conocer esto aumenta nuestra fe. Pero también nos conlleva una responsabilidad. O sea, el conocer esto y conocer nuestra fe nos trae la responsabilidad de anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para que así como nosotros nos alcanzó la misericordia de Dios y transformó nuestra vida, pueda alcanzar la de aquellos que todavía no le conocen. Es una responsabilidad también ser cristiano. Cuando Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio, vamos a pensar en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, cuando los envió. ¿Qué les dijo? Pues vayan, ¿verdad? Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, o sea, lo que Jesús enseñó. Y muchos dirían de repente, bueno, pero se los dijo a los apóstoles. Pues no, nada más es para los apóstoles, es para todos los que hemos creído por la predicación también de los apóstoles. Si se acuerdan del Evangelio de Juan en el capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre. Ahí, fíjense, Cristo nos incluyó en sus oraciones. Pidió por nosotros, los que íbamos a creer a través de la predicación de los apóstoles que Él en ese momento estaba enviando. Entonces también nos conlleva una responsabilidad. Por eso estamos estudiando estos temas. Vamos a terminar con este texto. Primera de Juan 4:1. Un versículo nada más. Terminamos con esto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Espero no haberlos aburrido o confundido. Y si, bueno, hay alguna confusión o alguna duda por ahí, pues no se la quede, pregunte. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y créanme, conociendo todo esto también es una forma de probar o de saber si en un mensaje que estamos escuchando es de parte de Dios o tratan de engañarnos con filosofías y huecas sutilezas, como dijo Pablo. Que nadie nos engañe. Y probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos, y créanme, en este tiempo muchos falsos maestros y muchas falsas doctrinas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu gran misericordia que nos la muestras a través de hablarnos de estas cosas, Señor. No solamente debemos de conocer tu palabra, tu evangelio, sino también las corrientes del mundo para
saber contrarrestarlas, para no ser engañados. Tu palabra es tajante al decir que no nos dejemos engañar, que no seamos llevados como niños, siguiendo las corrientes de este mundo, las doctrinas de demonios, los mandamientos de hombres. Si nosotros somos creyentes, es porque te vamos a creer a ti, es porque vamos a confiar en ti, Señor. Es porque creemos que tú tienes la verdad, que tú eres la verdad y que Jesucristo, tu Hijo, es el único camino de salvación, que no hay más. Aunque pueda ofender a muchos, aunque pueda incomodar a muchos, pero tú tienes la verdad. Y la verdad es esa, que no hay salvación más que en Cristo Jesús, que no hay otro modo de llegar al cielo sino a través de la fe, de haber creído en el Hijo de Dios, porque tu palabra nos lo dice con toda claridad, que tú enviaste a Jesús, a tu Hijo único, para que todo el que creyera en Él tuviera salvación, tuviera vida eterna. Pero también nos adviertes y nos dices que el que lo rechace, el que no crea en Él, será condenado. Tu palabra es fuerte, Señor, nos confronta en muchas ocasiones, pero te damos gracias porque sabemos que es por el amor que nos tienes, para que no nos perdamos, para que sigamos ese único camino de salvación, el cual tú has provisto, que es tu Hijo único. Él es el Cordero de Dios, es el que murió y resucitó para que nuestros pecados fueran lavados, fueran perdonados y fuéramos gratos a tus ojos nuevamente. Eso es hallar gracia ante ti, Señor, porque tú nos salvaste a pesar de que nosotros fuimos rebeldes, fuimos pecadores y en muchas ocasiones te dimos la espalda, pero fuiste paciente y el día de hoy aquí estamos afianzándonos, afirmándonos en la fe, al grado que podemos decir como Pablo: yo sé en quién he creído y he creído la verdad, y la verdad es tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esta revelación que traes a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, Padre, por esa bondad y esa misericordia. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el domingo.